bien. Bienvenidos otra vez a la Iglesia Bautista Chesapeake. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 36. Y si nos ponemos de pie, por favor, todos de pie, vamos a comenzar cantando alabanzas a nuestro Señor esta mañana. El himno número 36, Alabad al Gran Rey. Himno número 36, Alabad al Gran Rey. Señor Dios, damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias, Señor, por el frío, porque sabemos que hay temporadas del año y que nosotros vamos a experimentar frío y calor, y a veces nosotros vamos a experimentar el tiempo perfecto, Señor. Pero damos gracias para todas cosas, pues sabemos que todo trabaja junto para bueno, para los que aman a Dios y para los llamados
para los que son llamados conforme a su propósito, Señor. Yo sé que cité mal eso, pero Señor, pedimos por favor que bendigas todo aspecto de este servicio, que nos das oídos para oír y que nos des ojos para ver, Señor, y para que nosotros podamos comprender, entender y aplicar tu palabra, Señor. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a cantar un himno más, el himno número 2, es Cristo mi amigo, himno número 129, el himno número 129 es Cristo mi amigo, el himno número 129 es Cristo mi amigo. Si pueden tomar asiento. Bienvenido otra vez a la Iglesia Bautista Chesapeake. Ahora llegamos al momento que vamos a escuchar de los anuncios. Este jueves pasado, gloria a Dios, nosotros sí pudimos ver algunas almas salvos, y el día de ayer, el super sábado de ganar almas, entonces también el Señor bendijo por permitir a nosotros ver a algunas otras almas salvos. Ahora nuestra petición para el Señor es que algunos de ellos, o si no todos de ellos, vengan a la iglesia para que sean bautizados y para que sean discipulados en la palabra del Señor, para que también puedan crecer y también puedan ser fortalecidos, para que ellos puedan a fin de cuentas ser un labrador o trabajador en la palabra del Señor con nosotros. Si tienen ahí,
El día 15 de febrero, yo creo que es un día martes a las 6:30 de la tarde, va a haber el banquete de Día de San Valentín, que va a ser para las parejas casadas aquí en la iglesia. Van a venir, vamos a venir y vamos a cenar, vamos a compartir un tiempo de alimento y de convivio, y va a ser algo bonito, va a ser de bendición. El día 21 de febrero, va a ser un día lunes, entre las 6:30 y las 8:30 de la tarde. En ese día lunes va a haber un evento gratis de la iglesia que va a ser de patinar. ¿Cómo se llama? De patinete, ¿no? No, bueno, no, patinete no, ese es skateboard, de patinar. Vamos a alquilar básicamente el espacio ahí donde nosotros vamos a poder patinar, y va a ser de bendición. Vamos a poder tocar el músico del Señor, la música del Señor, y no la música del mundo, mientras que nosotros estamos ahí divirtiendo lo que es el patinar y el caer y el levantarnos, porque la Biblia dice que el hombre justo cae 7 veces, pero se levanta otra vez. Y vamos a poner eso en práctica en el día lunes 21 de febrero, en el caer y de levantarnos en el tiempo de patinar. Misionero de la semana es el hermano William Whitehouse, su esposa Faith Whitehouse, que hoy en la mañana escuchamos una bendición que ellos están ella sí está embarazada otra vez, que va a tener gemelos, que está embarazada con gemelos, y ellos, si Dios quiere, va a poder traer a este mundo otros 2 siervos del Señor, y eso sí va a ser de bendición. Feliz cumpleaños, Jesús. La cantidad total levantada para esa ofrenda, 18,555,66 centavos, que eso se va a ocupar y aplicar para la compra de unos 2 camiones, para que nosotros podamos movilizar la congregación e irnos a las calles y callejones del área aquí en Chesapeake, Virginia Beach, para ir a predicar el Evangelio con toda criatura, como el Señor nos ha mandado. Si tienen ahí sus invitaciones para la Iglesia Bautista Chesapeake, podemos ver que el tiempo de escuela dominical toca a las 10 de la mañana todos los domingos, a las 11 de la mañana el servicio de predicación todos los domingos, y los sábados a las 10 de la mañana el tiempo de ganar almas. Queremos seguir fieles en eso, para que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio con toda criatura aquí en el área de Chesapeake, con todos que nosotros podamos alcanzar, y así el Señor va a llenar su casa y va a ser de bendición. Eso es todo lo que tengo para los anuncios ahorita. Vamos a cantar un himno más antes que nosotros escuchemos de la palabra del Señor. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 460. El himno número 460, Ya pertenezco a Cristo. El himno número 460.
sí pertenecemos a Cristo, la cosa es esto, de cuando algo pertenece a alguien, ese alguien tiene derecho de hacer lo que quiere con ese algo. Entonces, como nosotros pertenecemos a Cristo, Cristo tiene derecho de hacer lo que le dé la gana con nosotros. Ahora, preferiblemente nosotros vamos a querer hacer lo que es la voluntad de Dios y seguir en la voluntad de Cristo. Y vamos a dejar que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Y eso es parte de lo que se trata el mensaje el día de hoy. Lo vamos a ver hoy mismo. Si pueden abrir su Biblia, por favor, al Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Vamos a seguir en nuestra serie del Evangelio de Mateo, el primer libro en el Nuevo Testamento. Va Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo para tener el contexto, como es nuestra costumbre. Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la región del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces Jesús vino de Galilea. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paga en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió y le dijo: Deja ahora, porque no es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Oramos. Padre Celestial, gracias por ese día que nos has visto hoy. Ayúdanos a entender de tu palabra hoy, y ayuda al predicador a predicar tu palabra justamente. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos ahí en Mateo capítulo 3, siguiendo en la serie del Evangelio de Mateo, y realmente hay bastante aquí en este capítulo. Vemos la presentación o la introducción de Juan el Bautista, y es de ahí mismo donde nosotros derivamos nuestro nombre. Nosotros somos bautistas, y realmente hay bastante aquí en este capítulo, y hay bastante que se podría enseñar de este capítulo, pero solamente tenemos un tiempo limitado, así que decidí que iba a enfocar en Juan el Bautista, este personaje en la Biblia tan enigmático y por quien nosotros tenemos nuestros nombres, Bautista. Ahora, busqué una definición de la palabra bautismo simplemente por hacer una búsqueda en Google de bautismo, y esto es lo que yo hallé. Dice, definición 1,
Sacramento del cristianismo que consiste en verter agua en la cabeza de una persona, generalmente un niño recién nacido, o en sumergir a la persona en el agua como símbolo de purificación de nacimiento a una nueva vida y de aceptación y entrada en la iglesia cristiana. Definición número 2, ceremonia cristiana en la que se administra este sacramento. Ahora, eso es lo que encontré cuando hice una búsqueda por Google. Ahora, yo estoy hoy mismo para decirles que esa sí es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comparamos esa definición que encontré en el internet con lo que dice la Biblia, nosotros sabemos que cuando recibimos el testimonio del hombre, el testimonio de Dios es mayor. La Biblia nos dice que el bautismo es cuando uno se sumerge en agua. No tiene que ir ahí, pero voy a leer este ejemplo que siempre utilizo para demostrar que es el bautismo bíblico. En el libro de Hechos 8:36 dice la Biblia: y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. También quiere decir, si uno no cree de todo corazón, bien que no puede. Ahora, un infante, un recién nacido, un niño, no sabe qué es creer, porque ni es consciente de su propio nombre. Entonces no hay una manera que un niño recién nacido pueda creer de todo corazón. Aquí eso demuestra que ese es el único requisito que uno tiene que cumplir para ser bautizado en agua, es que tiene que creer de todo corazón. Luego dice el personaje aquí: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, él le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, gozoso siguió su camino. O sea, que cuando uno podría hablar con alguien que habla griego, sabe que la palabra bautizar viene de la palabra baptizo o baptismo, que quiere decir sumergir. ¿Sumergir en qué? Pues aquí estamos hablando de bautismo en agua, entonces estamos hablando de sumergir en agua. Ese ejemplo que acabamos de ver habla de sumergir al creyente en agua, y eso es lo mismísimo que vamos a ver aquí con el bautismo de Cristo. Así que vamos a ver qué es el bautismo bíblico. Pero punto número 1 es: Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Vamos a definir todas estas cosas para quedarnos claro en lo que dice la Escritura. Comenzamos ahí en el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, sabiendo de que la palabra bautista o bautismo simplemente quiere decir sumergir. Vamos a ver que Juan el Bautista se llamaba Juan el Bautista porque él iba sumergiendo a la gente en agua. Pero vamos a ver que él iba sumergiendo a la gente en otra cosa también. Pero eso lo vamos a ver con el texto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, este mensaje que Juan predicaba se encuentra en Marcos capítulo 1. Vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 1. Y se llama el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento. Ahora, cuando uno piensa en bautismo, naturalmente lo primero que uno va pensando es en el agua. Pero nosotros podemos ver de aquí mismo en Mateo capítulo 3 que hay 4 bautismos. Hay bautismo de arrepentimiento, lo cual vamos a ver ahorita. Hay bautismo en agua, lo cual es sumergirse en agua. Pero luego, en Mateo capítulo 3, vamos a ver que dice que va a venir uno después que le va a bautizar a uno con el Espíritu Santo y con fuego. Así que hay 4 bautismos. Primero vamos a ver lo que es el bautismo de arrepentimiento. Están en Marcos capítulo 1. La Biblia dice en versículo 4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Saltamos al versículo 7. Dice: y predicaba diciendo: viene tras mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Dice lo mismo en Mateo capítulo 3, donde comenzamos. Versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahora,
¿Qué significa el bautismo de arrepentimiento? Hay un lugar muy claro donde nosotros podemos ver una clarificación para eso. Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. Ustedes están yendo a Hechos 19, voy a leer para ustedes de otra parte de la Biblia. Dice, de este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él, hablando de Cristo, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Están ahí en Hechos 19? Miramos al versículo 4. Aquí es donde nosotros vemos que en la Biblia se define a sí mismo, dejándonos saber qué es el bautismo de arrepentimiento. Hechos 19:4, la Biblia dice, y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, esto fue su mensaje, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. O sea, el mensaje de Juan el Bautista era que deberían de creer en el Señor Jesucristo. Es Él que vendría después de Él, que era más poderoso que Él. Que deberíamos de creer en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del bautismo de arrepentimiento. Lo que acabamos de escuchar de Hechos 10:43 dice, de este Cristo dan testimonio todos los profetas, desde el principio hasta el fin, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso fue lo que dijo Pedro con Cornelio en Hechos capítulo 10. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Mientras que están yendo a Mateo 21, yo voy a leer para ustedes de Hechos 26, donde dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, hablando el Señor Jesucristo, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está diciendo el Señor Jesucristo en Hechos 26, como citado por el apóstol Pablo, por la fe que es en Cristo, uno recibe perdón de los pecados. Están ahí en Mateo 21, versículo 32, el Señor Jesucristo dice, porque vino a nosotros Juan el Bautista, en camino de justicia, y no le creísteis. El Señor Jesucristo está dirigiendo su hablar con los fariseos, está dirigiendo su hablar con los saduceos y los escribas. Dice que vino Juan a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea que arrepentimiento, como nosotros lo vemos en la Biblia, simplemente quiere decir cambiar su mente. Cambiar su mente. Entonces el bautismo de arrepentimiento, nosotros vimos que significa creer en el Señor Jesucristo. Entonces el bautismo de arrepentimiento quiere decir creer o tener fe en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en Hechos 10 y en otras partes que creer en el Señor Jesucristo es lo que nos ayuda a recibir lo que es la remisión o perdón de pecados, lo cual es equivalente a la salvación. Entonces, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento, que es creer en el Señor Jesucristo para recibir la remisión o perdón de pecados, lo cual es la salvación. Simplemente puesto, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, como dice en Hechos 16. Ahora, ¿por qué predicó el arrepentimiento el Juan el Bautista? Bueno, regresamos al Mateo capítulo 3. ¿Por qué predicó el arrepentimiento? Muchos no entienden o no saben, o a lo mejor sí saben, pero no entienden, que Juan el Bautista estaba cumpliendo con las escrituras, de los profetas. Estamos ahí en Mateo capítulo 3, seguiremos en versículo 3. Dice, ¿por qué predicó el arrepentimiento? Porque versículo 3, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Punto número 2, Juan el Bautista percibió la autoridad. Juan el Bautista percibió la autoridad.
Punto número 1, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque punto número 2, Juan el Bautista percibió la autoridad. Ahora, ¿cuál fue su autoridad? Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. La Biblia nos dice que Dios es el que dio la autoridad a Juan el Bautista para predicar el arrepentimiento, para percibir la autoridad. Dios es el que le vino a Juan el Bautista y le explicó esas cosas. Están en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, vamos a mirar al versículo 32. La Biblia dice, y Juan, y vamos viendo diferentes escrituras, porque hay diferentes escrituras, cuando comparados con las escrituras que estamos viendo, nos da un poquito más luz, nos da un poquito más de entendimiento, son como piezas de un rompecabezas, y cuando lo juntamos, entonces tenemos la imagen completa. Juan capítulo 1, versículo 32, la Biblia dice, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Eso es lo que vimos en Mateo capítulo 3. Seguimos ahí en Juan 1:33. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua. El que me envió a bautizar en agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que hablando de Cristo, es el Hijo de Dios. Bueno, nosotros vimos ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 3, al final del capítulo, dice que Cristo fue bautizado, dice que vieron el Espíritu de Dios descender como paloma sobre él y permaneció sobre él. Y ahí es cuando oyeron la voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces nosotros vemos que el que dio la autoridad a Juan el Bautista fue Dios mismo. Vayan regresando por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Ahora, en Juan capítulo 1 no dice explícitamente que fue Dios que le dio la autoridad, pero nosotros vamos a ver cuando comparamos escritura con escritura que fue Dios de verdad que vino a Juan el Bautista y que le habló y le dio la autoridad para predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él percibió la autoridad. ¿Quién es el que le envió a bautizar en agua? Miramos ahí en Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas 3:1, la Biblia dice, y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces ahí mismo la Biblia nos está diciendo de que vino palabra de Dios a Juan. Vino palabra de Dios a Juan. ¿Y qué fue lo que le dijo la palabra de Dios? Le envió a bautizar en agua. Y dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. La palabra de Dios le dijo, esta es cómo va a ser el Hijo de Dios. Y así es como vas a saber que es el Hijo de Dios. Pues ¿cómo respondió Juan al mandato de Dios? Seguimos Lucas 3:3. Dice de Juan el Bautista, y él vino por toda la tierra alrededor de Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento, el mensaje que vimos que es creer en el Señor Jesucristo, para la remisión de pecados. Versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, ¿quién fue la autoridad de Juan el Bautista? Dios. ¿Y qué fue la autoridad de Juan el Bautista? La palabra de Dios. Entonces nosotros, siguiendo el ejemplo que vemos en las Escrituras, nosotros siendo cristianos, siendo bautistas, siendo creyentes, ¿quién debería de ser nuestra autoridad? Dios. ¿Y qué es lo que debería de ser nuestra autoridad? La palabra de Dios. Juan el Bautista percibió la autoridad. Por lo tanto, hizo el trabajo de Dios. Hizo lo que Dios le había mandado a hacer.
Seguimos en Mateo capítulo 3. Volvemos por favor a Mateo capítulo 3. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Juan el Bautista percibió la autoridad, por lo tanto él hizo el trabajo de Dios. Mateo 3:4. Y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, o sea que él estaba comprando ropa en la tienda de segundas, ¿no? Él no andaba así con ropa fina de tienda de primer mano, sino que él iba a comprar en la pulga. Y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Juan el Bautista percibió la autoridad, y cuando él fue enfrentado con falsos profetas que traían falsa doctrina, este es punto número 3, Juan el Bautista peleó contra los apóstatas. Predicó el arrepentimiento, percibió la autoridad, y Juan el Bautista peleó contra los apóstatas. Ahora, apóstata, ¿qué quiere decir? Apóstata es alguien que se ha alejado de la verdad, alguien que se ha alejado de la fe, alguien que está predicando o enseñando mentiras y falsas doctrinas y cosas que no son ciertas. Miramos ahí en Mateo 3, versículo 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, bienvenidos. No le dijo así, sino que ¿qué fue lo que le dijo ahí? En la Biblia dice en Mateo 3:7, dice Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Ahora, ¿qué ira estaba hablando? ¿De qué ira estaba hablando Juan el Bautista? Bueno, nosotros supimos ahí del principio del capítulo, decía que él es el de quien hablaba el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, esto no se encuentra en mis notas, pero quiero ir tantito a este pasaje de dónde sale en el Antiguo Testamento. Porque los fariseos y los saduceos hubieran conocido ese pasaje, así que al saber que él es el que es la voz que clama en el desierto, van a emparejar o pudieron haber emparejado todo junto con este pasaje. Se encuentra en Isaías capítulo 40, Isaías 40 versículo 3, donde dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle será levantado, y todo monte y collado será abajado, y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué he de decir? Toda carne es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopla en ella. Ciertamente, hierba es este pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, nosotros sabemos de 1 de Pedro, dice que esta palabra es el evangelio de Dios. Y si él dice que el pueblo es como la hierba y la gloria del hombre, la gloria del pueblo es la flor, dice que la flor y la hierba se marchita porque el Espíritu de Dios sopla sobre eso. El apóstol Pedro habla de eso en 2 de Pedro capítulo 3, en que dice que todo el mundo va a ser engolfado con llamas y fuego cuando el Espíritu de Dios sopla sobre este mundo, y ese es el juicio al cual está refiriendo Juan el Bautista. Seguimos ahí en Mateo. Dice a los fariseos, haced pues, regreso tantito, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, ¿qué significa eso? Nosotros sabemos que arrepentimiento o el bautismo de arrepentimiento es creer o confiar en el Señor Jesucristo para recibir lo que es perdón o remisión de pecados. Sabemos que Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento. Creer en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ahora, muchos quieren torcer este pasaje aquí a decir que uno debería de hacer buenas obras
para comprobar que de verdad han arrepentido de todos sus pecados y así son salvos. Pero nosotros hemos visto de la Escritura que eso no es lo que significa la Escritura, sino que si nosotros entendemos que el arrepentimiento para salvación es el bautismo de arrepentimiento, poniendo 100% de su fe en el nombre de Hijo unigénito de Dios para la salvación, para recibir el perdón de los pecados, cuando Él dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, diciendo, demostrando que uno de verdad es salvo, demostrando de que uno de verdad tiene perdón de pecados. Vamos a Juan capítulo 8 y vamos a ver qué es lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a esto. Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran primos conforme a la carne, pero ellos dos pensaban conforme las mismas cosas, porque los dos estuvieron llenos con el Espíritu Santo y llenos con la palabra de Dios. Juan el Bautista percibía que ellos eran hijos del diablo. Por eso dice generación de víboras. Nosotros sabemos que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo el árbol del huerto. Dice que el diablo se caracteriza como una serpiente. Estamos en Juan capítulo 8, miramos al versículo 39. Dice, respondieron y le dijeron, estos son los fariseos y los saduceos hablando con el Señor Jesucristo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En otra parte, en Apocalipsis 12:9, la Biblia dice, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Entonces nosotros vemos que aquí Juan el Bautista dice a los fariseos y los saduceos, generación de víboras. Generación de víboras. Una generación simplemente está hablando de sus hijos, de sus descendientes, de su simiente. Entonces cuando Él les dijo generación de víboras, les estaba diciendo de otro nombre, serpientes o hijos del diablo. Igualmente como el Señor Jesucristo les había nombrado en Juan capítulo 8. Y los dos, o sea, Juan el Bautista le dijo a los fariseos y saduceos de que si fuera el caso de que si ellos fueran hijos de Abraham, ellos harían las obras de Abraham. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. Por eso Juan el Bautista les estaba retando diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir de entre de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, los que están en Cristo son hijos de Abraham conforme las Escrituras. Pero ¿qué más? Versículo 10, Mateo 3, versículo 10, dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, otra vez. Muchos cuando hablan de buen fruto, falsamente están hablando de buenas obras. Yo soy buena persona, hago buenas obras, no hago daño, pero eso no es lo que está hablando aquí, porque una buena obra no es necesariamente un fruto. ¿Qué es un fruto? Nosotros vamos con un árbol, digamos que vamos con un árbol de aguacate, ¿y qué es lo que buscamos ahí? Buscamos aguacates. Cuando vamos con un árbol de manzana, buscamos manzana. No vamos a ir con un árbol de manzana para buscar aguacate, porque no se van a encontrar. ¿No? Un árbol de manzana va a traer manzana, un árbol de aguacate va a traer aguacate. Miramos a lo que dice el Señor Jesucristo. Bueno, ustedes permanezcan ahí en Mateo 3, voy a leer para ustedes de Mateo 7. El Señor Jesucristo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es interesante pensar que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, en el mismísimo libro, el Evangelio de Mateo, dijeron exactamente la misma cosa, palabra por palabra. Si miren ahí en Mateo capítulo 3, versículo 10, Mateo 3, versículo 10, dice Juan el Bautista: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7, versículo 19, el Señor Jesucristo dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, conforme a lo que dice la Escritura, todo reproduce conforme su propio género. Los árboles manzaneros producen manzanas. Los árboles de aguacate producen aguacates. Aquí dice, lo de los espinos produce espinos. Uno no va a esperar a recoger uvas de los espinos. Uno no va a esperar a recoger higos de los abrojos. Por lo tanto, uno no va a esperar recoger un cristiano de un falso profeta. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que sale de su boca. Porque de la abundancia del corazón la boca habla. Entonces, cuando preguntamos a alguien qué es lo que crees que uno tiene que hacer para ser salvo, si ellos dicen uno tiene que portarse bien, uno tiene que arrepentirse de los pecados, uno tiene que dejar de pecar y guardar los mandamientos, sabemos entonces que eso es un mal fruto. ¿Por qué? Porque vino de un mal árbol que está enseñando doctrinas de demonios, está enseñando una salvación por obras. Sabemos que es buen fruto cuando sale de su boca y dice que lo único que uno tiene que hacer para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que ese es un buen fruto. Sabemos entonces que la persona que le predicó el Evangelio es un buen árbol que está produciendo buenos frutos. Ahora entonces, ¿qué sería un mal árbol? Un mal árbol sería falso profeta. Por eso fue que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos vienen pareciendo uvas, pero de verdad son espinos. Vienen pareciéndose higos, pero de verdad son abrojos. Vienen pareciendo ovejas, pero son lobos rapaces. Es por eso que Juan el Bautista también dijo, todo árbol que no da buen fruto, todo falso profeta, dice, es cortado y echado en el fuego. O sea, los falsos profetas no van a alcanzar el cielo, sino que ellos van a ser lanzados en el lago de fuego. Seguimos en el Mateo 3, versículo 11. Dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahora, no tenemos tiempo para ir ahí, pero en Marcos capítulo 9, el Señor Jesucristo dice que el infierno es donde el fuego nunca se apagará, donde el gusano no muere. Entonces aquí mismo el apóstol, Juan el Bautista no solamente está peleando en contra de los falsos profetas, él les está diciendo, mire, ustedes van a ir al infierno por estar predicando herejías, por no estar creyendo en el Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo es el mismo que les va a bautizar en fuego. Vimos el bautismo de arrepentimiento, que es creer en el Señor Jesucristo. Vemos que Juan el Bautista viene bautizando en agua, ese es el bautismo en agua. Aquí él dice que algunos van a ser bautizados con el Espíritu Santo, esos son los que van a creer y reciben el don del Espíritu Santo, pero algunos, los falsos profetas y los que no son salvos, van a ser bautizados en fuego, en el fuego que nunca se apagará. Entonces, cuando Juan el Bautista fue enfrentado con falsos profetas que traían falsa doctrina, Juan el Bautista peleó contra los apóstatas, los que venían predicando mentiras, los falsos profetas. Punto número 4. Seguimos ahí en Mateo 3, versículo 13. Juan el Bautista permaneció asombrado. Juan el Bautista permaneció asombrado. Miramos el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
¿Qué significa? O sea, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento porque percibió la autoridad, por lo tanto peleó contra los apóstatas y permaneció asombrado de que el Hijo de Dios vendría con él para ser bautizado y que le usaría para cumplir con su gran plan. ¿Por qué? Porque Dios necesita siervos fieles para cumplir con su obra. Por lo tanto, Juan el Bautista permaneció asombrado. No tienen que ir ahí, simplemente se les voy a leer. Ustedes permanezcan ahí en Mateo 3, pero la Biblia dice en Ezequiel 22, y busqué entre ellos, es Dios hablando, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el fuego de mi ira los consumí, hice recaer el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor Jehová. El Señor Jehová estaba buscando a un hombre para cumplir con su voluntad, para no destruir la tierra. Hay mucha gente que dice, bueno, la obra se va a hacer, alguien lo va a hacer. No, Dios está buscando a alguien a usar para cumplir con su plan. Porque si no hay alguien que cumpla, que ayude a cumplir con su plan, Él tiene que destruir la tierra. Eso es lo que vemos en Ezequiel capítulo 22. En Juan capítulo 5 la Biblia dice, estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio postrado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? Él responde, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. ¿Qué es lo que estaba buscando el hombre para ayudarle a ser sano? Estaba buscando un hombre simplemente para llevarle con el Señor Jesucristo, para explicarle la salvación, para que podría ser sano. Mateo 11 dice el Señor Jesucristo hablando, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer. Ahora, ¿quiénes son los que son nacidos de mujer? Son seres humanos. Somos nosotros, seres humanos. El Señor Jesucristo dice esto, entre los nacidos de mujer, jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Porque él es menor, pero el que es menor en el reino de los cielos mayor es que él. Juan el Bautista fue un hombre, pero fue un hombre que permaneció asombrado de que el Hijo de Dios vendría con él para ser bautizado y que le usaría para cumplir con su gran plan. Seguimos en Mateo 3, versículo 15. Pero Jesús respondió y le dijo, deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ahora, ¿por qué Dios el Padre dijo en ese momento que tiene contentamiento en su Hijo amado? Porque el Señor Jesucristo luego dice en la Biblia que Él hace siempre las cosas que complacen a su Padre. Él fue obediente en todas cosas. Ahora, nosotros no podemos ser obedientes en todas cosas, pero nos conviene esforzarnos para obedecer en todo lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Para complacer a Dios, para que Él pueda tener contentamiento en nosotros. Juan el Bautista permaneció asombrado que Dios le usaría para cumplir con su plan. Si nosotros vemos ese pasaje, nosotros nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios manifiesto en la carne, para iniciar su ministerio, tenía que tener un hombre fiel, haciendo la obra que Dios le había comendado a hacer antes de que él podía venir para ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces nosotros, siendo bautistas, siendo cristianos, siendo siervos, hijos de Dios, deberíamos esforzarnos para obedecer al Señor y hacer todo lo que Él manda para que nosotros podamos ser vasijas limpios, prestos para el uso
del Señor, para que nosotros podríamos ser ese hombre, para que nosotros podríamos ser esa mujer que puede usar el Señor para iniciar una gran obra donde sea que nosotros estemos, donde sea que el Señor nos haya plantado. Juan el Bautista permaneció asombrado y nosotros deberíamos de quedar asombrados de que el Señor puede usar pecadores como nosotros para llevar a cabo su gran plan. Porque nosotros no somos nada. Somos hijos de Dios por la gracia de Dios, gracias a Dios, pero si nosotros no le obedecemos, Él no nos puede usar. Él no nos puede usar. Por lo tanto, nosotros deberíamos de permanecernos asombrados que Dios nos usaría para cumplir con su plan. Por lo tanto, señalaba a la gente, el Juan el Bautista señalaba a la gente hacia el Señor Jesucristo. El mismísimo trabajo que nosotros tenemos como bautistas hoy mismo. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y vamos a terminar con esto. He aquí el Cordero de Dios, un pasaje famosísimo en la Biblia. He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista permaneció asombrado que Dios le usaría para cumplir con su plan. Juan el Bautista señalaba a la gente hacia el Señor Jesucristo. No señalaba a la gente a Él mismo. Claro que Él clamó con voz alta en el desierto, pero clamaba en el desierto que el Señor Jesucristo salva, que el Señor Jesucristo viene. Y nosotros hoy día deberíamos estar clamando en el desierto, en todas partes, el Señor Jesucristo viene de nuevo. Vino la primera vez para buscar y salvar lo que se perdió. La segunda vez que viene, Él viene para juzgar a los muertos y a los vivos. A los vivos y los muertos. Estamos ahí en Juan capítulo 1, versículo 29. La Biblia dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, mira a mí que no estoy anunciando. No, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él decía que Cristo salva, que Cristo da perdón de pecados. No diciendo que uno tiene que arrepentirse de sus pecados o sentir lástima por sus pecados, sino que dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Por eso es que nosotros clamamos en voz alta. Por eso es que nosotros vamos tocando puertas y predicando el Evangelio. Por eso es. ¿Por qué? Porque estamos señalando todos a la palabra de Dios, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, diciendo que Él es el que salva. ¿Para qué? Para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando en agua. Por eso es que nosotros queremos hacerlo manifiesto a toda Chesapeake, a toda Hampton Roads, a toda Virginia, a todo Estados Unidos y a todo el mundo. Por eso nosotros venimos siendo bautistas, bautizando en agua, primero predicando el bautismo de arrepentimiento, peleando contra los apóstatas y permaneciéndonos asombrados. Dice en versículo 32, Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar en agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La Biblia dice en el principio era el verbo es la palabra de Dios encarnada. La palabra encarnada. En el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos aquí, bautistas, como Juan el Bautista, para declarar al mundo que aquí nosotros tenemos el verbo de Dios, la palabra encarnada, la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Él sobre quien descendió el Espíritu y permaneció sobre Él. Es Él que da la remisión de pecados. Por lo tanto, como bautistas, viendo el ejemplo de Juan el Bautista, podemos ver un buen patrón para nuestras vidas. Podemos ver un buen ejemplo para nuestras vidas. Como Juan el Bautista, nosotros
Deberíamos de predicar el arrepentimiento, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Deberíamos de percibir la autoridad. Sabemos que es la palabra de Dios que nos manda en todas cosas, en todos aspectos de fe y práctica. Deberíamos de pelear contra los apóstatas. La Biblia dice, predicad la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprenda y exhorta con toda longanimidad y doctrina que viene de la Biblia. Y deberíamos de permanecernos asombrados de que Dios nos quiere usar para terminar con una gran obra, la gran comisión que Él nos entregó antes de ascender a la diestra del Padre, después de la resurrección. Nosotros conocemos el pasaje, se encuentra en Mateo 28. Mateo 28, versículo 18. Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Predicamos el arrepentimiento. Percibimos la autoridad, peleamos contra los apóstatas y permanecemos asombrados de que Dios no solo nos puede usar, pero nos quiere usar. Nosotros deberíamos ser como Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto, anunciando la segunda venida del Señor Jesucristo, señalando al mundo a Él. Terminamos con una palabra de oración. Señor Dios, damos gracias, Señor, por este mensaje, por tu palabra, Señor. Damos gracias por tu bautismo, Señor. Los 4, Señor. El bautismo de arrepentimiento con el cual nosotros podemos ser salvos. El bautismo en agua con el cual nosotros podemos señalar al mundo que hemos recibido la salvación. El bautismo con el Espíritu Santo, lo cual recibimos en el momento de creer y recibimos la salvación. Señor, siquiera damos gracias por el bautismo en fuego, con lo cual la injusticia y el pecado será castigado, Señor. Sabemos que toda es tu voluntad con respecto a estas cosas. Pedimos por favor que nos ayudes a nosotros para ser voz que clama en el desierto, enderezando el camino y haciendo presto y listo el camino de la segunda venida de ti, Señor. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vaya conmigo por favor en sus himnarios. Vamos a cantar un himno más antes de terminar. Vamos al himno número 86. El himno número 86. Cristo es guía de mi vida. El himno número 86. Cristo es guía de mi vida.
Gracias por ese día que tenemos hoy. Gracias por el servicio y predicación de tu palabra. Y ayúdanos a vivir acordándose a la predicación y a toda la verdad que está en la Biblia. Por Jesucristo, amén.